Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 112. Sobre la misión de los ángeles. Ahora hay que tratar lo referente a la misión de los ángeles. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 4 problemas. 1. ¿Algunos ángeles son o no son enviados para algún ministerio? 2. ¿Son o no son todos enviados? 3. ¿Los que son enviados asisten o no asisten? 4. ¿A qué órdenes pertenecen los que son enviados? Artículo 1. ¿Los ángeles son o no son enviados para algún ministerio? Objeciones por las que parece que los ángeles no son enviados para algún ministerio. Toda misión se hace a algún lugar determinado, pero las acciones intelectuales no dicen relación determinada a lugar alguno, porque el entendimiento abstrae del lugar y del tiempo. Así, pues, al ser las acciones angélicas intelectuales, parece que los ángeles no son enviados a ejecutar sus acciones. Más aún, el cielo empíreo es el lugar apropiado para la dignidad de los ángeles. Así, pues, si son enviados a la tierra, parece que se rebaja algo su dignidad. Esto es inadmisible. Todavía más, las ocupaciones exteriores impiden la contemplación de la sabiduría, por eso se dice en Eclesiastés 8:25, el que no tiene otros quehaceres puede llegar a ser sabio. Así, pues, si algunos ángeles son enviados a los ministerios exteriores, parece que se distraerán de la contemplación, pero toda su bienaventuranza consiste en la contemplación de Dios. Por lo tanto, al ser enviado, se disminuiría su bienaventuranza. Esto es inadmisible. Por último, administrar le corresponde al inferior. Por eso se dice en Lucas 2:27, ¿quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado, pero los ángeles son mayores que nosotros en orden de naturaleza. Por lo tanto, no son enviados en ministerio para nosotros. En cambio está lo que se dice en Éxodo 3:20, yo mandaré un ángel ante ti para que te defienda en el camino. Solución. Hay que decir, de lo dicho puede deducirse claramente que algunos ángeles son enviados por Dios en ministerio, pues, según se ha dicho al tratar de la misión de las divinas personas, se dice ser enviado aquel que de algún modo procede de otro para comenzar a estar donde antes no estaba o estaba de otro modo. Así, el Hijo o el Espíritu Santo se dice que son enviados en cuanto que proceden del Padre por origen y en cuanto comienzan a estar de nueva manera, esto es, por la gracia o por la naturaleza asumida, donde ya estaban antes por la presencia de la Deidad, ya que es propio de Dios estar en todas partes, por ser agente universal, cuya virtud llega a todos los seres, de donde se sigue que está presente en todo, como se dijo, pero la virtud del ángel, que es agente particular, no llega a todo el universo, sino que de tal manera llega a un ser, que no llega a otros, y, por lo tanto, de tal modo está en un lugar, que no está en otros. Ahora bien, es evidente por lo dicho que la criatura corporal es administrada por los ángeles. Luego siempre que es necesario que se haga algo por el ángel cerca de alguna criatura corpórea, de nuevo aplica el ángel a tal cuerpo su virtud y de nuevo comienza el ángel a estar allí. Todo se verifica por un mandato divino, de donde se sigue que el ángel es enviado por Dios, pero la acción que el ángel enviado ejecuta, procede de Dios como de primer principio, a cuyo arbitrio y autoridad obran los ángeles, y a Dios se reduce también tal acción como a último fin. Esto es precisamente lo que constituye la razón del ministerio, porque el ministro es como un instrumento de carácter racional, y el instrumento es siempre movido por otro y a otro también se ordena su acción. Por eso, las acciones de los ángeles son llamadas ministerios, y por eso también se dice que los ángeles son enviados en ministerio. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, una acción puede ser llamada intelectual bajo 2 aspectos, pues, en cuanto que se realiza en el entendimiento, como la contemplación, la acción intelectual no está vinculada al lugar concreto. Más aún, como dice Agustín en Cuarto de Trinidad, nosotros mismos, mientras saboreamos en nuestra mente algo eterno, no estamos en este mundo,
El otro aspecto, bajo el cual una acción se denomina intelectual, es en cuanto que está regulada e imperada por el entendimiento. Bajo este aspecto es evidente que las acciones intelectuales están, a veces, vinculadas a lugares concretos. A la segunda hay que decir, el cielo empíreo corresponde a la dignidad del ángel por cierta congruencia, porque es, efectivamente, muy propio que el más elevado de los cuerpos se reserve a la naturaleza que está sobre todos los cuerpos. Sin embargo, el ángel no recibe del cielo empíreo a dignidad alguna. Por lo tanto, cuando no está de hecho en él, nada pierde de su dignidad, como nada pierde tampoco el rey cuando no está de hecho sentado en el trono regio, propio de su dignidad. A la tercera hay que decir, las ocupaciones exteriores nos impiden a nosotros la pureza de la contemplación por intervenir en este ejercicio nuestro las facultades sensitivas, cuyas operaciones, cuando son intensas, dificultan la operación de las potencias intelectuales. Pero en las acciones exteriores del ángel intervienen exclusivamente las operaciones intelectuales, y, por lo tanto, dichas acciones exteriores en nada le impiden la contemplación, puesto que dos acciones de las cuales una es regla y razón de la otra, lejos de impedirse mutuamente, se ayudan. Por eso dice Gregorio en Segundo de Moral, que los ángeles no salen a los ministerios exteriores de tal modo que se priven por ello de los deleites de la contemplación interna. A la cuarta hay que decir, en sus acciones exteriores, los ángeles sirven ante todo a Dios y secundariamente a nosotros, no porque en absoluto seamos superiores a ellos, sino que cualquier hombre o ángel es superior a toda otra criatura en cuanto por su adhesión a Dios se hace un espíritu con Dios. En este sentido dice Pablo en Filipenses 2, 3, teniéndoos unos a otros por superiores. Artículo 2. ¿Todos los ángeles son o no son enviados para algún ministerio? Objeciones por las que parece que todos los ángeles son enviados para algún ministerio. Dice el apóstol en Hebreos 1, 14, ¿no son todos ellos espíritus administradores, enviados en ministerio? Más aún, el supremo de los órdenes angélicos es el de los serafines, pero un serafín fue enviado a purificar los labios del profeta Isaías. Isaías 6, 6 al 7. Por lo tanto, con mayor razón los ángeles inferiores son también enviados. Todavía más, las personas divinas sobrepasan infinitamente todos los órdenes angélicos, pero las personas divinas son enviadas, por lo tanto, mucho más cualquiera de los ángeles supremos. Por último, si los ángeles superiores no son enviados en ministerio exterior, será porque éstos ejecutan los oficios divinos por medio de los inferiores. Pero, al ser todos los ángeles desiguales, como dijimos, para cada ángel hay otro inferior, excepto para el último. Por lo tanto, solo un ángel sería enviado en ministerio. Esto va contra lo que se dice en Dan 7, 10, millares de millares le servían. En cambio está lo que dice Gregorio, citando la afirmación de Dionisio. Los ejércitos superiores de ningún modo ejercen ministerio exterior. Solución, hay que decir, según consta por lo dicho, es modo de obrar de la providencia divina, no solo respecto de los ángeles, sino de todo el universo, gobernar las cosas inferiores por las superiores. De este orden se prescinde a veces en las cosas corporales por dispensa divina, en consideración a otro orden más elevado, esto es, cuando así conviene para la manifestación de la gracia. Así, por ejemplo, el ciego de nacimiento fue iluminado y Lázaro fue resucitado directamente por Dios, sin mediación alguna de los cuerpos celestes. Los mismos ángeles buenos y malos pueden obrar algo en los cuerpos terrestres sin la acción de los cuerpos celestes, como condensar las nubes para producir la lluvia, y otras cosas parecidas. No debe tampoco dudarse que Dios puede revelar directamente algunas cosas a los hombres sin mediación de los ángeles, y lo mismo pueden hacer los ángeles superiores sin mediación de los inferiores. Basados en este razonamiento, afirmaron algunos que, comúnmente, no son enviados los ángeles superiores, sino solo los inferiores, pero que, por dispensa divina, son también enviados a veces los superiores. Pero esta opinión no parece aceptable.
porque el orden angélico está hecho según los dones de gracia. Ahora bien, el orden de la gracia no tiene otro orden superior al que pueda alguna vez renunciar, como se renuncia al orden de la naturaleza en interés del orden de la gracia. Hay que tener presente que el orden de la naturaleza se suspende, en el caso de los milagros, para confirmación de la fe, pero no puede contribuir a tal confirmación el prescindir del orden angélico, ya que esta suspensión no sería desconocida. Por lo demás, nada hay tan grande en los ministerios divinos que no pueda ser ejecutado por los órdenes inferiores. Como dice Gregorio, aquellos que anuncian las cosas más elevadas se llaman arcángeles, y por eso a la Virgen María fue enviado el arcángel Gabriel, a pesar de ser este el más elevado de todos los ministerios divinos, como añade. Por lo tanto, sin distinción alguna se debe decir con Dionisio que los ángeles superiores nunca son enviados a ministerios exteriores. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, así como de las misiones de las personas divinas hay una visible, que se realiza bajo forma corpórea, y otra invisible, que consiste en un efecto espiritual, así también de las misiones de los ángeles unas se dicen exteriores, como son las que llevan consigo ministerio de cosas corporales, y para estas no todos los ángeles son enviados, y otras son interiores, en forma de efectos intelectuales, es decir, en cuanto que un ángel ilumina a otro. Según este modo, todos los ángeles son enviados. O se puede decir también que el apóstol intercala tales palabras para probar que Cristo es mayor que los ángeles por los que fue dada la ley, y manifestar así la superioridad de la ley nueva respecto de la antigua. Por eso, no es necesario que se entienda más que del ministerio de los ángeles, por los que fue dada la ley. A la segunda hay que decir, el ángel enviado a purificar los labios del profeta fue de los inferiores, según Dionisio se le llamó serafín, es decir, abrasador, por cierta analogía, en cuanto que había venido a abrazar los labios del profeta. Puede también decirse que los ángeles superiores comunican sus propios dones, de los que reciben sus nombres, por medio de los ángeles inferiores. Y en este sentido se dice que un serafín purificó con fuego los labios del profeta, no porque hiciese él esto directamente, sino porque por su virtud lo hizo otro ángel inferior. Como se dice que el Papa absuelve a alguno aunque dispense la absolución por medio de otro. A la tercera hay que decir, las personas divinas no son enviadas en ministerio, sino que se dicen analógicamente enviadas, según lo he explicado. A la cuarta hay que decir, en los ministerios divinos hay muchos grados. Por lo tanto, no hay inconveniente en que ángeles desiguales sean directamente enviados a realizarlos, pero de tal modo que los superiores se envíen para los ministerios más sublimes, y los inferiores, para las menos. Artículo 3. Los ángeles que son enviados, ¿asisten o no asisten? Objeciones por las que parece que los ángeles enviados también asisten. Dice Gregorio en una homilía, son, pues, enviados los ángeles, y asisten, porque aunque el espíritu angélico está circunscrito, sin embargo, el Espíritu Sumo, que es Dios, no está circunscrito. Más aún, el ángel de Tobías fue enviado en ministerio, pero dijo él mismo, yo soy el ángel Rafael, uno de los 7 que estamos delante de Dios. Por lo tanto, asisten los ángeles que son enviados. Todavía más, cualquier ángel bienaventurado está más próximo a Dios que Satanás, pero Satanás asiste ante Dios, según se lee en Job 1, 6. Vinieron un día los hijos de Dios a presentarse delante del Señor y vino también entre ellos Satán. Por lo tanto, con mayor razón asistirán los ángeles que son enviados en ministerio. Por último, si los ángeles inferiores no asisten es porque no reciben directamente las divinas luces, sino que las reciben por los ángeles superiores. Pero cada ángel, excepto el Supremo, recibe por un superior las divinas luces. Por lo tanto, asistirá únicamente el ángel supremo. Esto va en contra de lo que se dice en Dan 7, 10, y le asistían millones de millones. Por lo tanto, también asisten los que sirven. En cambio está lo que dice Gregorio en 17 de Moral, sobre aquellas palabras de Job 5, 3. ¿Por ventura tienen número sus soldados?
asisten aquellas potestades que no salen a anunciar algo a los hombres. Por lo tanto, los que son enviados en ministerio, no asisten. Solución. Hay que decir, la nomenclatura de ángeles asistentes y administradores está tomada de lo que vemos que sucede en la corte de un rey, donde hay algunos que asisten siempre ante él y oyen directamente sus mandatos, mientras que a otros se comunican las órdenes reales por los asistentes, como a los prefectos encargados de administrar las ciudades, y estos últimos se llaman ministros, pero no asistentes. Hay que tener presente que todos los ángeles ven directamente la esencia divina, y en cuanto a esto, todos, incluso los que administran, se dice que asisten. Por eso dice Gregorio en Segundo de Moral, no son impedidos de asistir y de ver siempre la esencia divina a aquellos que para nuestra salvación son enviados a los ministerios exteriores. Pero no todos los ángeles pueden percibir en la luz misma de la divina esencia los secretos de los misterios divinos, sino solamente los superiores, por medio de los cuales se comunican a los inferiores. Conforme a esto, solo los superiores, que son los de la primera jerarquía, se dice que asisten, a los cuales les corresponde ser iluminados directamente por Dios, como dice Dionisio. Respuesta a las objeciones. A la primera y segunda hay que decir, está incluida en lo dicho, pues se refieren al primer modo de entender la palabra asistir. A la tercera hay que decir, Satanás no se dice que asiste, sino que se le describe como estando entre los asistentes, porque, como dice Gregorio en Segundo de Moral, aunque perdió la bienaventuranza, no perdió la naturaleza angélica. A la cuarta hay que decir, todos los que asisten ven directamente algunas cosas en la claridad de la divina esencia. Por eso se dice que pertenece a toda la primera jerarquía ser iluminados directamente por Dios. Sin embargo, los superiores de entre estos perciben más cosas que los inferiores, sobre las que iluminan a otros, como también, entre los que asisten al rey, unos saben más que otros sobre sus secretos. Artículo 4. ¿Todos los ángeles de la segunda jerarquía son o no son enviados? Objeciones por las que parece que todos los ángeles de la segunda jerarquía son enviados. Todos los ángeles, o asisten o administran, según lo que se dice en Dan 7:10, pero los de la segunda jerarquía no asisten, puesto que son iluminados por los de la primera, según dice Dionisio. Por lo tanto, todos los ángeles de la segunda jerarquía son enviados en ministerio. Más aún, dice Gregorio en 17º de Moral, son más los que administran que los que asisten, pero esto no sería así si los ángeles de la segunda jerarquía no fuesen enviados en ministerio. Por lo tanto, todos los ángeles de la segunda jerarquía son enviados en ministerio. En cambio está lo que dice Dionisio. Las dominaciones están por encima de todo sometimiento, pero ser enviados en ministerio delata sometimiento. Por lo tanto, las dominaciones no son enviadas en ministerio. Solución. Hay que decir, según lo dicho, ser enviados a ministerio exterior compete propiamente a los ángeles, en cuanto obran por mandato divino sobre alguna criatura corporal. Esto pertenece, sin duda, a la ejecución del ministerio divino. Por otra parte, las propiedades de los ángeles pueden deducirse de sus nombres, como lo dice Dionisio en Decael. Por lo tanto, son enviados en ministerio exterior los ángeles de aquellos órdenes cuyos nombres indican alguna ejecución. Ahora bien, en el nombre de las dominaciones, no se indica ejecución alguna, sino solo la disposición y el mandato de lo que se ha de ejecutar, en tanto que en los nombres de los órdenes inferiores sí se indica alguna ejecución, pues los ángeles y los arcángeles reciben sus nombres de la misión de anunciar. Las virtudes y las potestades se denominan así por relación a algún acto, y respecto a los principados, propio es del príncipe, dice Gregorio, ser el primero entre otros ejecutores. Por consiguiente, a estos 5 órdenes pertenece ser enviados en ministerio exterior, pero no a los 4 órdenes superiores. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, las dominaciones se incluyen entre los ángeles que administran, no porque ejecuten algún ministerio, sino porque disponen y ordenan lo que se ha de hacer por otros, como los arquitectos, con sus manos,
nada ejecutan de la obra, sino que disponen y mandan lo que otros deben ejecutar. A la segunda hay que decir, el número de los que asisten y de los que administran se puede razonar de dos modos. Así, Gregorio dice que son más los que administran que los que asisten, porque interpreta aquello de Daniel 7, 10, millares de millares le servían, no en un sentido multiplicativo, sino partitivo, como si dijera millares del número de miles. De este modo, el número de los que administran queda indefinido, para significar exceso, en cambio, el número de los que asisten es definido, al añadirse, y 10.000 veces 100.000 estaban delante de él. Gregorio sigue en esto a los platónicos, los cuales decían que cuanto las cosas están más cercanas al primer principio absoluto, tanto menos numerosas son. Ejemplo, cuanto más se acercan los números a la unidad, tanto es menor la multitud que expresa cada uno. Esta opinión se salva, en cuanto al número de órdenes, al poner 6 órdenes de administrantes y 3 de asistentes, pero Dionisio dice que la multitud de ángeles rebasa toda multitud material, de modo que, así como los cuerpos superiores exceden casi inmensamente en magnitud a los cuerpos terrestres, así las naturalezas superiores incorpóreas exceden sin comparación a todas las corpóreas, porque lo que es mejor, es más deseado por Dios y más multiplicado, y, según esto, como los asistentes son superiores a los que administran, serán más aquellos que estos. Por tanto, las palabras millares de millares deben entenderse multiplicativamente, como si se dijese 1000 veces millares, y como 10 veces 100 son 1000. Si dijera 10 veces 100.000, se daría a entender que los asistentes eran tantos como los que administran, pero diciendo 10.000 veces 100.000, los asistentes resultan muchos más que los que administran. Estos números no se usan, sin embargo, para indicar que los ángeles son solamente tantos como expresan los números, sino que nos indican que son muchos más. Esto se quiere dar a entender por medio de la multiplicación por sí mismos de los números mayores en sus respectivas clases, 10, 100, 1000, según advierte Dionisio ahí mismo.